En la palabra de Dios aparece la palabra respeto muchas veces. Recordando que en una ocasión el Señor Jesús habló acerca de la parábola de los obreros malvados. Envió profetas, los mataron y finalmente dice, envió al Hijo y dice, tendrán respeto. La parábola de la viuda y el rey. Dijo el rey, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto por el hombre, le voy a hacer justicia. La palabra respeto, hermanos, aparece mucho en la Biblia y aparece relacionado en inclusive una forma indirecta con el Señor Jesús al enviar el Hijo. Y hay respeto hacia el prójimo, respeto también la palabra en cuanto a los padres. La palabra respeto aparece mucho y creo que es un tema muy importante hablar de respeto. Pero la pregunta es, ¿respeto hacia la iglesia local? ¿Respeto hacia una iglesia? ¿La Biblia habla de ello? Es muy posible que pueda aparecer este título un tanto extraño. Pero usted mirará al final que no lo es. No lo es. Este es el tópico y nuestro tema de hoy por esta mañana, respeto hacia la iglesia, hasta la iglesia local. Toda idea, mis amados hermanos, debe ser respaldada por las Sagradas Escrituras en todo momento. Es decir, que todo mensaje debe ser sugerido por la palabra de Dios, no por nosotros mismos. Hoy en día puede haber por ahí mensajes que son sugeridos meramente por la mente humana, no por el mensaje. Siempre el texto sugiere o nos ordena el mensaje de Dios. Así es que hay una idea, hermanos, quiero poner en sus mentes para que podamos desarrollar este tema en esta mañana. Y esta idea es que se puede, para contemplar en su totalidad una ciudad, debemos pararnos fuera de ella para mirarla. Eso me recuerda cuando el Señor Jesús contempla Jerusalén y llora por ella. Debemos pararnos fuera y contemplar este tema ampliamente para ver qué es el respeto hacia la iglesia local. Dos ideas simplemente, hermanos. Dos cosas muy importantes que componen este tema de esta mañana es, primeramente, necesitamos entender el concepto de lo que es la autonomía en las Escrituras. Escuche bien esto, nada ni nadie, ninguno podrá tener respeto hacia la iglesia local y su modelo si no comprende lo que es la autonomía de la iglesia local. Yo sé que para muchos de ustedes será muy común algunos pasajes e inclusive yo sé que tienen en su mente por las lecciones predicadas en esta localidad, sea por su servidor, por nuestro hermano colaborador ampliamente Ernesto en las lecciones. Ustedes saben acerca de este tema de la autonomía. Pero sin embargo, hermanos, explico que nadie podrá tener respeto hacia una iglesia local si no entiende, no comprende lo que es la autonomía. ¿Cómo podemos comprenderlo acerca del tema de la autonomía? Primero, hermanos, necesitamos comprender que Dios capacitó la iglesia para ser suficiente por ella misma. Él lo hizo. Esto es autonomía. La autonomía no puede desligarse ni sin la palabra autosuficiente. Autonomía y suficiente. Cuando digo autosuficiente no debe malinterpretarse. No estamos exceptuando a Dios ni a su Hijo, quien es nuestro Salvador. Pero la iglesia, Dios autosuficiente, significa sin ninguna otra entidad o personajes fuera de ella. Eso así me refiero. He explicado en algunos temas anteriores o al principio de las lecciones predicadas en esta iglesia que la palabra autonomía, la palabra auto se encuentra en automóvil. Es un móvil, algo que se mueve por sí mismo, automóvil. Es un carro que se mueve por sí mismo. Es algo automático que por sí mismo tiene una acción. Y hemos dicho que la autonomía, hermanos, se puede entender a través de sus ejemplos muy claros. Así es que permítame hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla, ajustarnos a cada palabra de Dios a través de este tema tan importante. ¿Cómo es que Dios capacitó la iglesia para ser suficiente por ella misma? Bueno, en varias áreas. Primeramente, capaz de buscar su propia unidad entre ella
y capaz de solucionar sus propias divisiones entre ella. El texto bíblico nos respalda, 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, se censura, se prohíbe, se condena, en otras palabras, no debe haber divisiones entre vosotros, dice el versículo 10, sino que estéis perfectamente unidos. El versículo 11, que es contexto, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y aquí, hermanos, tomamos un principio muy importante de cómo interpretar la Biblia correctamente. La palabra entre vosotros significa entre ustedes. Entre ustedes. La palabra vosotros, si no me equivoco, viene porque la versión 1960, Casidoro Reina Valera, sacerdote católico, inclusive con el acento y totalmente de tilde español, vosotros. Por eso los mexicanos no entendemos eso, vosotros. Vosotros, como dice Jerry, no estará viendo quizás en este audio. Pero, hermanos, ustedes, entre ustedes. ¿Y quiénes serán entre ustedes? Los miembros de la iglesia local. Si vamos al capítulo 1, verso 1, el contexto. Trazando correctamente la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que suficiente para buscar la unidad, suficiente para evitar y corregir divisiones entre los miembros de la iglesia local. Ese es el contexto. De ahí que afirmar o decir o tomar la idea de que las divisiones son entre las iglesias locales es ignorar esta verdad. Es no interpretar correctamente la Biblia, hemos dicho ya, ¿correcto? De ahí, hermanos, que si se habla de, noten bien que en este versículo la palabra divisiones siempre va junto con la palabra unidad. Unidad va con divisiones. De ahí que quien no entiende que las divisiones eran entre miembros de la iglesia local, también no podrá comprender que la unidad debe buscarse entre la iglesia local. En otras palabras, quienes no interpretan correctamente este texto dirán que las iglesias deben estar unidas. Y proclamarán y dirán, es que fulanito está dividiendo las iglesias. No hay tal unidad entre iglesias, sino entre miembros, ¿se fijan en eso? Divisiones entre iglesias, no divisiones entre miembros. De ahí que dice el apóstol Pedro, 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, no preparados, tuercen como también las otras escrituras. Esto sucede muy común en muchos. Así es que, hermanos, estamos diciendo que el Señor capacitó a la iglesia para ser suficiente por ella misma, para buscar su unidad y corregir divisiones entre ella misma. Esto es autonomía, autosuficiente, como el auto, su propia batería, su propio acumulador, su propio motor, para que sea realmente un automóvil. Si no, en realidad estará jalando por otro auto. Pero, ¿qué más, hermanos? Dios capacitó no solamente a la iglesia para buscar su propia unidad y corregir divisiones, sino también capaz de solucionar sus propios casos de indisciplina o desórdenes dentro de ella misma. ¿Dónde dice el texto? Bueno, 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al versículo 4. De cierto se oye acá entre vosotros. Cuando se estudia el tema de autonomía debe usarse siempre la palabra entre vosotros, entre ustedes. Fornicación cual ni se nombra entre los gentiles. Usted sigue leyendo a través del verso 2, 3 y llega al versículo 4, podrá mirar que la iglesia era apta y capaz por ella misma de solucionar este tipo de desorden moral. Verso 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes, reúnanse ustedes y mi espíritu. Una ocasión oí esta idea tan fuera de contexto. Reúnanse ustedes y mi espíritu. En realidad yo espiritualmente estaré allí. Hermanos, amigo oyente, hemos dicho que la palabra espíritu, Espíritu Santo, un espíritu inmundo es otra cosa. El espíritu sin cuerpo, el espíritu del hombre, otra vez espíritu con otra aplicación. Y espíritu de cobardía.
actitud, que tiene que ver con actitud. Mi siervo Caleb, por cuanto tuvo otro espíritu de valentía, él va a entrar a la tierra de Canaán. No siempre la palabra espíritu significa lo mismo, ¿se da cuenta? De ahí que aquí la palabra espíritu diría mi actitud con ustedes. La actitud de Pablo de corregir lo que no debe tolerarse. Así es que reúnanse ustedes con la actitud mía, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que son las Escrituras. Ella, la misma iglesia, puede hacer eso. Verso 7, limpiaos pues de la vieja levadura, límpiense ustedes mismos. Oh, mis amados hermanos, ¿cuántas veces he oído a iglesias que dicen, tuvimos que traer tal hermano para que nos dé este tema, tuvimos que traer un tal hermano para que nos ayude a corregir ciertas cosas de esta congregación? No es acorde a la palabra de Dios. El Señor capacitó a la iglesia para hacerlo por sí misma. Esto es autonomía, autosuficiencia. Aparte de buscar la unidad, aparte de corregir divisiones, aparte de solucionar sus propios casos de indisciplina, el Señor capacitó a la iglesia para realizar su propio trabajo por sí misma. Su propio trabajo por sí misma. Noten bien, hermanos, el modelo de la iglesia en Filipos es nuestro modelo, donde aparece con sus personajes para que sea apta para realizar su propio trabajo. Filipenses 1:1, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Bueno, obispos para dirigir, diáconos para servir, todos los santos para adorar y servir a Dios. ¿Por qué subrayo la palabra en o con? Que están en Filipos, hablando geográficamente de la iglesia, que es algo similar a entre ustedes en Corinto, en Éfeso, en este caso en Filipos. Con los obispos y diáconos significa compañerismo en diferentes oficios, personajes con diferentes oficios. Ahora bien, hermanos, es por ello que el trabajo es calificado también por el Señor en cada iglesia local. No se califica el Señor, juzga o mira el trabajo de varias iglesias locales en conjunto. Esto es usar los contextos también paralelo trazando al mismo texto correctamente. Note el ejemplo de cómo el Señor está mirando el trabajo de la iglesia, particularmente en Éfeso. Efesios capítulo 1, versículo 2, dice el 1 que escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, particularmente el tuyo. No estaba mirando el trabajo de la iglesia en la Odisea, de la iglesia en Sardis, sino en Éfeso. Tu arduo trabajo, versículo 2. Y esto, hermanos, ¿y qué del trabajo de la asociación de iglesias? ¿Y qué el trabajo que se considera unidos todos para trabajar en el Señor? Congregaciones con congregaciones, no va de acuerdo al modelo bíblico del Nuevo Testamento. Es por ello que el trabajo, hermanos, calificado decía por el Señor de esta manera. Así que se puede entender la autonomía. ¿Por qué? Porque Dios capacitó, hemos visto, a la iglesia para ser suficiente por ella misma. ¿En qué cosa? Buscar su unidad, corregir divisiones, hacer su propio trabajo, etcétera, etcétera. Cada iglesia local. Pero también se puede entender, hermano, amigo oyente, la autonomía a través del arreglo de Dios que lo hizo para un hogar. ¿Sabe usted que respecto a esto hay dos instituciones divinas? Y sé que en ocasiones no se puede entender este concepto cuando uno dice dos instituciones divinas. Estás poniendo en la Biblia, está usando la palabra institución que no está en la Biblia, pues constituir es una palabra derivada. Y hay dos instituciones divinas que vienen del cielo. ¿Cuáles? El hogar y la iglesia, que es el reino. Irrefutable en la Biblia esto. Así es que, hermanos, Dios establece la iglesia, correcto. ¿Quién estableció, inventó el hogar? Dios. Y estableció las mismas reglas para cada uno, correcto. Así es que, hermanos, miremos esto. Miremos esta similitud. Por ejemplo, cuando usted va al inicio del hogar, en Génesis capítulo 2, versos 23 y 24, dice la palabra de Dios, en la versión 1960, dice: así que dijo Noé, ahora estos huesos de mis huesos, carne de mi carne, la voy a llamar varona, porque del varón fue tomada. Así que el verso 24 dice
el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ya no serán dos, sino serán una sola carne. Pero si usted ve la versión lenguaje actual, que es exactamente aún más sencilla, apegado al texto hebreo, dice: esto digo, esta vez tengo a alguien que es carne de mi carne y hueso de mis huesos, la llamaré la llamaré hembra, porque Dios la sacó del hombre. Ahora ve el verso 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. Usted dice: hermano, esta traducción es correcta. Una sola carne es un cuerpo. Por eso es que en 1 Corintios capítulo 15, la palabra carne y cuerpos es intercambiable en la versión 60. Hay cuerpos celestiales, pero no toda carne es igual con la misma gloria. Usted va a mirar eso. Así es que es fácil de entender. Claro que es fácil de entender. Esto es la institución del hogar en el matrimonio. Un solo cuerpo. ¿Y qué de la iglesia? 1 Corintios 10, 16 y 17. Nota el verso 17. Siendo un solo pan, el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, una carne, un cuerpo, pues todos participan de aquel mismo pan. Es una institución unida, divina, tanto la iglesia como el hogar. Y esto, hermanos, de qué manera nos ayuda, nos sirve para poder entender la palabra autonomía. Autosuficiente. Así es que usted mirará matrimonios y se rigen con las reglas de Dios, hogares suficientes de solucionar sus divisiones, buscar la unidad entre ellos, diferentes personajes con diferentes funciones, como miraremos a continuación. Y hay muchos textos más que hablan, como el 12 de 1 Corintios, porque así como el cuerpo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y esto es, hermano, lo podemos entender. Déjeme figuro con este cuadro a continuación. Usted puede mirar, por ejemplo, el hogar y la iglesia. En el hogar hay personajes diferentes como padre, madre e hijos. Cada uno tiene un trabajo específico que realizar. El padre como cabeza dirigir, la madre también ayudar y entrenamiento y disciplina de los hijos. Efesios capítulo 6, verso 3 y 4. Los hijos, Efesios 6, 1 y 2 deben de ser obedientes a los padres. Y así sucesivamente, con funciones, con el propósito, hermanos, único de hacer suficiente cada hogar, de poderse dirigir y gobernar. En cuanto a la iglesia, hermanos, evangelista, haz obra de evangelista. 1 Timoteo 1:4, te deje en Éfeso, corrijas, no permitas que enseñen diferente doctrina. Obispos y diáconos, como Filipenses capítulo 1, el obispo para cuidar, dirigir la iglesia, los diáconos para servir y miembros en particular también servir y adorar a Dios. Cada uno tiene su diferente obra o oficio o trabajo. ¿Cuál es el objetivo? Suficiencia en la iglesia local del Señor. De ahí, hermanos, que hacemos una pregunta a esta altura de nuestra lección. ¿Cómo se muestra el respeto hacia una iglesia local y por qué? ¿Cómo se muestra el respeto hacia una iglesia local y por qué? Bueno, hermanos, segundo lugar de nuestra lección, el respeto hacia una iglesia local viene o se deriva de entender el arreglo divino de la autonomía. Cuando alguien comprende qué es la autonomía de la iglesia local, será respetuoso hacia ese arreglo y lo mostrará de formas diferentes, hermanos, en varias formas, mejor dicho, en varias formas. Por ejemplo, veamos esto. El respeto hacia una iglesia local se muestra, hermanos, amigo oyente, se muestra por el Espíritu Santo en la persona del apóstol Pablo en dos formas muy claras. Otra vez lo diré. ¿Cómo puedo yo mirar, aunque no aparece la palabra respeto, que una iglesia local debe ser respetada bajo ese arreglo divino? El Espíritu Santo obró y nos muestra cómo Pablo hizo con las iglesias locales a pesar de ser un apóstol. Veámoslo, hermano, de una forma muy clara y sencilla. Primero, siendo cuidadosos en cuanto a la información de una iglesia, es decir, subraya la palabra información. ¿Cómo es eso?
Veamos el modelo de la Biblia. Hablemos donde la Biblia habla, callemos donde la Biblia calla. El Espíritu Santo, vea esto, hermanos y oyentes, no permitió a Pablo dar nombre de personas respecto a una iglesia local con problemas internos, a pesar que era el apóstol Pablo. Ve que no es casualidad que el apóstol Pablo, cuando escribe primero a los Corintios, capítulo 5, verso 1 al 2, dice el versículo 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno, ¿por qué no puso la palabra Pedro? ¿Por qué no puso la palabra Juan ahí? ¿Cómo se llamaba el fornicario? Hasta la fecha, hermanos, amigo oyente, Pablo no dijo, y nadie sabe ni sabrá su nombre. Usted dice, porque Pablo no lo sabía, tenía el Espíritu Santo. No conocía a los hermanos en Corinto, él los bautizó. Punto es por qué no dijo nombre. Alguno tiene la mujer de su padre. Y quizás alguien dice, hermano, ¿será cuestión de traducción o de versiones? No, vea las traducciones y vea todos los contextos, se omite el nombre de esta persona. Verso 5. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros? ¿Quién? El que cometió tal acción. Alguno, el que cometió tal acción. En el versículo 3, que es contexto, dice ciertamente, yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal, otra vez, cosa hecho. No hay nombre. Verso 5, el tal se ha entregado a Satanás. ¿Ve usted esto, hermanos? ¿Acaso será omisión de la traducción? Claro que no. El Espíritu Santo, Dios y el Espíritu Santo no permitió a Pablo decir nombres. Ahora usted dirá, hermano, creo que esto es una exageración. ¿Por qué poner tanto atención a una tilde, a una coma? No, no son tildes ni comas, son palabras. ¿Y qué dice en el 4:11 de 1 Pedro? Si alguno hable de acuerdo a las palabras de Dios. Esto es trazar las escrituras, respetar cada palabra. Y la pregunta para todos aquellos que leemos esto es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no permitiste que se dieran nombres? Nombres. Bueno, hermanos, no solamente en Corinto, sino también en la iglesia en Tesalónica. Ninguna iglesia con problemas se dijo esto. Vayamos al segundo ejemplo, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11 y verso 12. Note bien, una vez más. Versículo 11. Versículo 11, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Porque oímos que algunos, ahora son varios, ¿y por qué no nombres? Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. 12. A los tales, una vez más, ¿por qué no nombres? Mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. A los tales, algunos. Sin embargo, hermanos, usted dice, Pablo nunca dijo nombres de personas. Sí, claro que sí, pero no en una carta a una iglesia local. Ni era información de una iglesia local, era información de un individuo y en una carta personal, de persona a persona, valga la redundancia, de Pablo a Timoteo. Por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 al 2 y versículos 19 y 20 también. 1 Timoteo capítulo 1, verso 1 al 2 y el 19 y 20. Verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo. Noten el verso 2, a Timoteo, verdadero hijo en la gracia. Pero note bien lo que trata el verso 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, que Pablo exhorta a Timoteo que guarde la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Aún no dice nombre. Verso 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Himeneo y Alejandro. Y usted sigue preguntando, ¿y por qué? Esto no se trata de una iglesia local, se trata de individuos, personas falsos que estaban enseñando ideas falsas o incorrectas. 2 Timoteo 4, 14 y 15 habla de un personaje que causó muchos males a Pablo.
2 Timoteo 4, 14 y 15. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Cuál es el objetivo? Guárdate tú también de él. Que un evangelista se guarde de un tal Alejandro que causaba muchos males. Hay que tener cuidado con él. En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ten cuidado con él. Ten cuidado con él. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, hermanos, piense ahora en lo siguiente. Lo que acabamos de ver simplemente nos muestra el cuidado que debemos tener y poner énfasis, hermanos, a respetar lo que Dios quiere que respetemos. No estamos exagerando, estamos hablando de acuerdo a las palabras de Dios. Y es bien importante lo que estamos mirando. Así que apliquemos algunas posibles aplicaciones lógicas de por qué el Espíritu Santo no lo permitió. Aparte porque se trata de una iglesia local y es suficiente para ello. Por ejemplo, hermanos, ¿se imagina usted qué habría podido pasar si el apóstol Pablo hubiese dicho el nombre del fornicario o los nombres de los que no estaban trabajando en la iglesia en Tesalónica? Piensen ahora usted con su propia mente y lógicamente. ¿Qué hubiese pasado? Por ejemplo, primero estamos bien seguros, usando la capacidad que Dios nos ha dado, que conocimiento o información que sale fuera de una congregación, iglesia local, es salirse fuera de control. Conocimiento, esparcirlo fuera de una iglesia local es fuera de control. Usted dice, ¿quiere comprenderlo mejor? Saque toda su información de su hogar, de su familia, sus problemas conyugales y con hijos, sáquelo. ¿Por qué no lo hace? Porque sale fuera de control. Y no hay razón para hacerlo. Dios le ha dado capacidad para cada hogar solucionar sus propios problemas. ¿Ve eso? Así es que, hermanos, simplemente es sencillo. Ahora, piense en esto, hermanos. ¿Qué hubiese pasado con el testimonio de este hombre? Y es que este hombre se arrepintió. Note bien, 2 Corintios 2, 5 al 8. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Piensen esto, hermanos. Y la verdad es, hermanos, que la información de una iglesia local pertenece solamente a la iglesia local. Información de un hogar solamente pertenece a información de un hogar. Si no es fuera de control. Vamos en contra del modelo bíblico, ¿correcto? Ahora, con esto, hermanos, quiero decir que estamos hablando donde la Biblia habla y callando donde la Biblia calla. Estoy pensando ahora en una cierta ocasión de cierto predicador que ilustró cómo uno puede deshacer el testimonio de una persona. Aquel que cuenta, que dice que había una persona, le dice, bueno, te voy a dar un ejemplo. Trae una almohada de tu casa de plumas. Ahora estaba soplando muy fuerte el viento, ve por la calle y dispersa esas plumas. Posteriormente le dice, ahora ve y junta cada una de esas plumas, si lo puedes hacer. Obviamente el hombre contestó y dijo, es imposible. Exactamente, es imposible. Si tú has difamado y has corrido información en todas partes del mundo o algunas partes del mundo, ¿podrás recuperar el testimonio? Podía, hermanos, es posible. ¿Saben que continuamente está habiendo cambios en las iglesias locales? Hermanos que eran pecadores se arrepienten, desordenados se ordenan. Y el concepto que los demás tienen fuera, ¿cómo puede cambiar? ¿Cómo puede controlarse si ha salido información fuera de la iglesia local? ¿Se fijan en eso? De ahí que cualquier esta teoría es correcta. Lo cierto y todo el punto es que Pablo no dijo nombres por obra del Espíritu Santo, por voluntad de Dios. Y si él lo cayó, ¿por qué yo puedo hablar?
Piensa en eso. Piensa en eso. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Habría ayudado? La verdad es que no. Pero hay otra cosa más, hermanos. Hay otra cosa más. ¿Sabe usted cómo está la situación? Hay algunas cosas. Estoy recordando un tema que está en la lista, espero está en la página web de la iglesia, de lo que se le llama ahora normal. Hoy en día hay una normalidad de algunas cosas que rompen y quiebran estos principios bíblicos de los cuales estamos hablando. De que la iglesia es autónoma y respetar una iglesia autónoma, una iglesia local bajo el arreglo divino, es, hermano, simplemente saber cómo manejar la información. ¿Sabe qué hay hoy en día? No se respeta a iglesias locales. Se difunde, por ejemplo, información no sana de iglesias locales. ¿Sabe usted la falta de control que hay en redes sociales? Hoy en día es increíble. Parece normal. Los testimonios inclusive, forma de vestir, de pensar y de vivir son puestas en redes sociales de cristianos. Estamos transmitiendo luz. Pero no solamente eso. Se están exponiendo información de iglesias locales en redes sociales. De predicadores evangelistas en redes sociales. Debates públicos, entre comillas, debates que no son contestados en redes sociales. Y todo, hermanos, amigo oyente, en nombre de la iglesia. ¿Qué mensaje estamos dando al mundo? ¿Qué mensaje estamos dando al mundo? Que la iglesia de Cristo, que las iglesias de Cristo estamos en conflicto unas con otras, que no entendemos el arreglo divino, que predicadores están contra predicadores, que individuos cristianos, hermanos y hermanas están transmitiendo, esta es mi vida, este soy yo, conóceme, este es el cristianismo en tu forma de pensar y tu forma de vestir. ¿Cuál es el uso de las redes sociales hoy en día? Entre comillas, normal. Hermanos, yendo en contra del arreglo divino. Yendo en contra del arreglo divino. Es increíble. Se exponen nombres de hermanos que pertenecen a iglesias locales en algún lugar. Hermanos, amigos, Pablo no lo hizo por obra del Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí? Pero déjenme explicar algo más antes de que termine esta lección. Otra vez, el respeto hacia una iglesia local se muestra por el Espíritu Santo en la persona de Pablo, el apóstol, en dos formas muy claras. Una, que él no dijo nombres de una iglesia local con problemas de indisciplina, de inmoralidad. Y segundo lugar, hermanos, Pablo no hizo juicio. Cuando alguien dice, mi espíritu con ustedes, Pablo no estuvo ahí. Pablo no estuvo. Y alguien dice, hermanos, pero Pablo le dijo que ya había juzgado a tal asunto. ¿Y por qué Pablo hizo? Pablo era el apóstol transmitiendo un modelo de Biblia para las iglesias locales de hoy en día. Pero aún siendo apóstol, Pablo no estuvo allí. La fornicación se condena, sí se condena. Pero hermanos, también se debe mostrar el respeto siendo muy cuidadosos en cuanto a juicio se refiere. ¿Sabe usted que la palabra, vamos al modelo de la Biblia, hablando una vez más donde la Biblia habla? La Biblia dice, la palabra de Dios dice, el Nuevo Testamento dice, el Espíritu Santo dice, Dios dice y Jesús que solo los miembros de una iglesia local están habilitados para juzgar cosas internas de la iglesia. Solamente. ¿Dónde lo dice? 1 Corintios 5, verso 4. Reunidos ustedes. Solamente ustedes. 1 Corintios 5, versículo 12, verso 13. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Vea esto. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entre vosotros. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre ustedes. Solamente ellos podían hacerlo. Solamente ellos podían hacerlo, hermanos, se fijan en eso. De ahí que, haciendo un repaso rápidamente,
¿Cómo se puede mostrar el respeto? ¿Cómo Pablo hizo eso? Pablo no fue a hacer juicio entre la iglesia y Pablo no dio nombre. Ese es el punto. Hagamos un repaso, hermanos, para terminar nuestra lección tan interesante de lo que el Espíritu Santo nos revela aquí. Primero, debemos ser cuidadosos, hermanos. Muy cuidadosos al hablar de una iglesia local. Mucho. Especialmente al momento de poner información en las manos de otros. Es delicado. Estamos jugando con fuego. Como decía el hermano Wempertain, aquí hay un agujero, un hoyo muy grande, con mucho peligro. Si alguna iglesia local tiene problemas, vamos a orar por ellos solamente. Que Dios les dé sabiduría para solucionar todo por ellos mismos, que esta es la autonomía. Si alguien hace algo diferente al modelo de Dios, usted dice, hermano, ¿y por qué algunos ponen redes sociales? ¿Por qué algunos debaten por redes sociales? Hermanos, ¿por qué algunos están discutiendo entre redes sociales y Facebook? No han entendido este modelo. No va acorde a lo que Pablo hizo, el Espíritu Santo hizo, Jesús y Dios mismo hizo respecto a la autonomía y sobre todo al respeto. Está fuera, hermanos. Dice el sabio Salomón que el necio va hablando, su boca le hace mostrar su necedad. ¿Cuál es la aplicación final? La aplicación final es sencilla, hermanos. Dios nos dice que si alguno está preocupado por la unidad entre las iglesias de Cristo, ¿se sabe alguien que dice que está preocupado por la unidad de iglesias locales? Bueno, ore por ellos. Aún no ha entendido lo que es autonomía. Y lo más triste, tuercen las escrituras para su propia condenación. Un modelo que no hay en la Biblia. Ser conservador no implica llevar el sobrenombre de conservador. Significa conservar las escrituras palabra por palabra, al pie de la letra. Si entendemos que cada hogar se dirige por sí mismo, el sentido lógico, ¿por qué no entender en las escrituras del Nuevo Testamento, en el modelo que Dios dio, que cada iglesia local se dirige por sí misma? Cuando encontramos la palabra entre vosotros, entre ustedes, una y otra vez en casos de divisiones, de unidad, de trabajo, de funciones entre ustedes. ¿Por qué no entenderlo? ¿Cómo leemos en la Escritura? Si alguno habla, hable de acuerdo a las palabras de Dios. Y por último, lo ilógico e irracional. ¿Cómo puedo yo ser defensor de las iglesias de Cristo? Buscar la unidad de las iglesias de Cristo. Involucrarme en los problemas de las iglesias de Cristo. Cuando no voy a involucrarme, solucionar y hacer juicios en los hogares de mis vecinos. 2 instituciones, 2 arreglos, 2 autonomías. Así es que, hermanos, amigo oyente, usted entiende esta lección. Cuando usted vea lo contrario al modelo del Nuevo Testamento, ore y diga y enseñe. Debemos respetar el modelo de la iglesia local junto con su iglesia local. Es un ejemplo del apóstol Pablo y de la palabra de Dios, del respeto que debemos tener. De ahí que cuando usted ve a alguien hacer eso, piense, esto no es de acuerdo al modelo de Dios. ¿Alguien te está inquietando fuera de la iglesia local? No ha entendido este modelo. ¿Alguien te dice que tu iglesia local está mal en algo? ¿Tus diáconos, sus ancianos o los miembros o algún miembro? Está fuera de las escrituras. Está fuera del contexto bíblico. Oremos, hermanos, por todos y les animo a que seamos respetuosos al modelo de Dios y a su iglesia, a su reino. Estamos de pie. Si usted está aquí en esta mañana y dice, hermano, pero este tema no habla acerca de salvación, de mi salvación y de mí. Claro que sí. Mire qué arreglo tan hermoso el Señor hizo. Si usted cuida a su familia, venga a formar parte de esta familia en esta iglesia local. Déjenos ayudarle, unámonos para cuidarnos unos a otros y seamos respetuosos con otras iglesias locales. Que Dios nos ayude. Estando de pie, hermanos, Dios los bendiga ricamente.